Para comprender el contexto del nacimiento de Sansón, es importante notar que Israel se encontraba bajo el dominio y la opresión de los filisteos. Sansón nació en Nazaret y fue elegido por Dios para cumplir su obra en Israel, recibiendo una fuerza extraordinaria con este propósito. El libro de los Jueces narra la historia de su vida. Una vez más, los israelitas hicieron lo que era malo a los ojos del Señor, y como consecuencia, Él los entregó a los filisteos durante 40 años. En Jueces 13:1 se nos presenta a un hombre, llamado Manoá, cuya esposa no podía concebir hijos. Y había un cierto hombre de Sora, de la tribu de Dan, cuyo nombre era Manoá, y su esposa era estéril, y no tenía hijos. El ángel del Señor se le apareció a ella, y le dijo que tendría un hijo, y este hijo milagroso sería el próximo libertador de Israel. Este evento es similar a otros relatos en la Biblia, como el nacimiento de Isaac en el Antiguo Testamento y Juan en el Nuevo Testamento. El niño prometido crecería para salvar a Israel del poder filisteo, pero con este rol vino una condición única. El ángel le instruyó a la esposa de Manoá criar al niño bajo el voto nazareo, un compromiso especial que no tenían los otros jueces de Israel. Este voto se explica en el libro de Números 6:15, donde el Señor le dice a Moisés: «Habla a los israelitas y diles que si un hombre o una mujer quiere hacer un voto especial de dedicación al Señor como nazareo, deben abstenerse de vino y otras bebidas fermentadas. No deben beber vinagre hecho de vino, ni de otras bebidas fermentadas, ni tampoco jugo de uvas, ni comer uvas o pasas. Durante todo el período de su voto como nazareo, no deben consumir nada que provenga de la vid, ni siquiera las semillas o la cáscara. Durante todo el período de dedicación, ninguna navaja podrá tocar su cabeza. Deben ser sagrados hasta que el período de dedicación al Señor haya terminado, y deben dejar que el cabello crezca». Esto significaba que Sansón no podría beber vino, ni cortar su cabello, entre otras restricciones, asegurando así su especial consagración a Dios y dotándolo de la fuerza necesaria para llevar adelante su misión de liberar a su pueblo de la opresión filistea. El ángel indicaba que Sansón debía seguir el voto nazareo, lo que incluía restricciones como no beber vino ni cerveza y no cortar su cabello. Curiosamente, el ángel también aconsejó a la mujer que no consumiera vino ni bebidas alcohólicas mientras estaba embarazada, y que evitara cualquier alimento impuro. Esto significaba que su hijo estaría consagrado a Dios como nazareo incluso desde el vientre. A pesar de que el visitante celestial hablaba directamente con ella, la mujer fue a contarle a su esposo lo sucedido, tal como se relata en Jueces 13:8-13. Ante esto, Manoá oró al Señor diciendo: «Oh mi Señor, te ruego que el hombre de Dios que enviaste vuelva a nosotros y nos enseñe qué debemos hacer por el niño que ha de nacer». Dios escuchó la voz de Manoá y el ángel del Señor volvió a aparecer ante la mujer mientras ella estaba en el campo, aunque su esposo no estaba con ella en ese momento. Rápidamente, ella corrió a llamar a su marido diciendo: «Mira, el hombre que vino a mí el otro día se me ha aparecido de nuevo». Así que Manoá se levantó y siguió a su esposa. Al llegar ante el hombre le preguntó: «¿Eres tú el que habló con mi esposa?». «Yo soy», respondió. Manoá, buscando entender mejor, le pidió al visitante que le enseñara cómo debía ser la vida del niño. El ángel del Señor reafirmó lo que ya había dicho a la mujer, insistiendo en que debía cumplir con todas las indicaciones. Ella no debe consumir nada de la vid, ni beber vino u otra bebida semejante, ni comer alimento impuro. Todo lo que le he ordenado debe seguir. Manoá probablemente confundió al visitante con un simple hombre enviado por Dios, y le pidió que se quedara mientras preparaban un cabrito como ofrenda. El visitante celestial aceptó quedarse, pero indicó que no comería nada. Añadió que sería más apropiado que la pareja ofreciera un holocausto. Cuando Manoá llevó a cabo el sacrificio sobre una roca, tal como lo había solicitado el visitante, ocurrió algo milagroso. El fuego ascendió al cielo, y al verlo,
Manoá y su esposa cayeron sobre sus rostros en tierra. Manoá, lleno de temor, exclamó: «Ciertamente vamos a morir, porque hemos visto a Dios». En ese momento, comprendió correctamente que el ángel del Señor era un reflejo divino, y esta experiencia profundizó su comprensión de la santidad de Dios y del propósito divino que se cernía sobre su hijo que estaba por nacer. Entonces, Manoá tomó el cabrito y la ofrenda de cereal y los ofreció en la roca al Señor. En ese momento sucedió algo maravilloso. Mientras Manoá y su esposa observaban, la llama se elevó hacia el cielo desde el altar, y el ángel del Señor ascendió junto con el fuego del altar. Al ver esto, cayeron de rostro en el suelo. Cuando el ángel del Señor no se apareció más, ante Manoá y su esposa, él comprendió que realmente era un mensajero divino. Manoá le dijo a su esposa: «Ciertamente moriremos porque hemos visto a Dios». Sin embargo, su esposa le respondió: «Si el Señor hubiera deseado matarnos, no habría aceptado nuestra ofrenda ni nos habría mostrado todas estas cosas. No nos habría hablado así». Antes de continuar con la historia de Sansón, si estás disfrutando de este contenido y te está inspirando, no olvides darle like a este video y suscribirte a nuestro canal. Tu apoyo nos ayuda a seguir compartiendo estas historias y enseñanzas que fortalecen nuestra fe. Así, la mujer tuvo un hijo y lo llamó Sansón. El niño creció y el Señor lo bendijo, y el Espíritu del Señor comenzó a actuar en él, preparándolo para la misión que tenía por delante. Sansón, un hombre separado para el servicio de Dios desde su nacimiento, tomaría decisiones cuestionables en su vida, demostrando que Dios puede usar a una persona a pesar de sus propias decisiones. Un día, Sansón descendió a Timná y se fijó en una joven filistea, manifestando su deseo de casarse con ella. Los padres de la joven intentaron aconsejarlo con sabiduría, recordándole que no debería unirse a alguien que no fuera parte del pueblo de Dios. Sin embargo, Sansón estaba decidido, diciendo: «Llévala para mí, ella es la correcta». Sus padres no sabían que esto formaba parte del plan del Señor, quien estaba buscando una oportunidad para confrontar a los filisteos, que dominaban Israel en ese momento. Mientras viajaba hacia Timná, Sansón fue atacado por un león. En ese instante, el Espíritu del Señor vino poderosamente sobre él, y rasgó al león como si fuera un cabrito. Este hecho fue una fuerte indicación de que había sido escogido y capacitado por Dios para una misión sobrenatural. En Jueces 14:5-6 se narra que cuando se aproximó a las viñas de Timná, un joven león rugió contra él, y el Espíritu del Señor lo dotó de fuerza, permitiéndole romper al león con sus propias manos, aunque no se lo contó a su padre ni a su madre. Más tarde, Sansón conoció a la mujer y, en una especie de celebración, decidió proponer un enigma a los filisteos en una fiesta, que probablemente funcionaba como su celebración de compromiso. El premio para quienes resolvieran el enigma en el plazo de una semana sería un conjunto de 30 túnicas de lino, más un conjunto adicional de ropa. Fue un símbolo de honor y dignidad. Recordando la reciente experiencia con el león y la miel que lo acompañaba, Sansón exclamó en busca de algo para comer y salió de la sala de banquetes, encontrando algo dulce. En Jueces 14:10, su padre fue a ver a la mujer, y en ese contexto, Sansón ofreció un banquete, como era costumbre entre los jóvenes. Al ver esto, seleccionaron a 30 hombres para que fueran sus compañeros. «Déjenme contarles un enigma», dijo Sansón, y ellos aceptaron, desafiándolo a darles la respuesta. Sansón propuso: «Si logran resolver mi enigma durante los días de fiesta, les ofreceré 30 túnicas de lino y 30 conjuntos de ropa. De lo contrario, deberán darme las mismas prendas». Los filisteos intrigados respondieron: «Cuéntanos tu enigma, queremos escucharlo». Él les respondió: «De lo fuerte salió algo dulce». Sin embargo, durante 3 días no fueron capaces de encontrar la respuesta. La frustración de los filisteos aumentó, y en un intento desesperado, amenazaron a la prometida de Sansón, advirtiéndole que debía obligarlo a revelar la solución, o de lo contrario, ellos la matarían. Asustada y presionada,
Ella lloró durante días y al final, él, agobiado por sus constantes insistencias, le reveló la respuesta. Más tarde, cuando los filisteos repitieron la solución, Sansón comprendió cómo habían averiguado la respuesta. En ese momento, el Espíritu del Señor vino poderosamente sobre él, y en un acto de venganza, mató a 30 hombres filisteos en una ciudad cercana, entregando sus vestiduras a quienes habían resuelto el enigma, cumpliendo así su promesa. Después de esto, Sansón regresó a casa, aunque no con su esposa. Con el tiempo, deseó causar más destrucción a los filisteos y se propuso visitar a su esposa. Pero su padre no le permitió entrar a su habitación, pues había dado a su esposa a otro hombre, suponiendo que Sansón ya no estaba interesado en ella. En su lugar le ofreció a su hermana menor, que era más atractiva. Indignado, Sansón declaró: «Esta vez tengo el derecho de desquitarme con los filisteos. Los haré sufrir». Así que capturó a 300 zorros, ató sus colas de 2 en 2 y les puso antorchas encendidas entre sus colas, liberándolos en los campos de trigo de los filisteos. Esto resultó en la destrucción de los cultivos, el trigo, así como de sus viñas y olivares. En respuesta, los filisteos se vengaron, matando a la esposa de Sansón y a su padre. Por su parte, Sansón no se quedó de brazos cruzados. Se vengó de estos asesinatos con su propia mano. Cuando los filisteos preguntaron quién había sido el responsable de este acto, les informaron: Sansón, yerno de Timná, porque su esposa fue entregada a su compañero. Para evitar la crisis que se avecinaba, las tribus de Israel decidieron implementar una solución drástica: secuestrar 400 mujeres de un clan vecino para que se convirtieran en esposas de los hombres de Benjamín. Sin embargo, esta medida dejó a 200 hombres sin pareja. En respuesta, llevaron a cabo una solución controvertida durante un festival, permitiendo que los hombres de Benjamín raptaran mujeres para casarse, siempre y cuando esta acción no violara el voto de las tribus de no entregar a sus hijas a los benjaminitas. Estos acontecimientos ilustran las repercusiones de decisiones precipitadas y cómo un solo error puede resultar en una serie de consecuencias igualmente desafortunadas. La historia resalta que las decisiones impulsivas y la falta de liderazgo pueden conducir a grandes errores. El versículo inicial ilustra cómo la ausencia de responsabilidad puede desatar un comportamiento desordenado y moralmente corrupto entre las personas. Sin guía, tendemos a tomar decisiones sin medir las consecuencias. La importancia de tratar a cada ser humano con dignidad también está presente en esta narrativa. El anfitrión, en un intento de proteger a sus invitados, ofreció a su hija y la concubina del levita a los hombres, lo que pone de relieve el valor de la vida humana y el imperativo de honrar la dignidad de todas las personas. La historia de Ponentoris, Moisés y la travesía del Mar Rojo es otra manifestación de la fidelidad de Dios. A través de cada milagro, la apertura del mar, la provisión de maná y la entrega de los 10 mandamientos, el pueblo de Israel aprendió que Dios cumple sus promesas, incluso en las circunstancias más difíciles. Este relato habla sobre la importancia de confiar en Dios y seguir sus mandamientos, recordándonos que, como el pueblo de Israel, debemos caminar por fe. Sansón, por su parte, era un líder elegido, pero también un ser humano con debilidades. Su historia se caracteriza por decisiones cuestionables, y a pesar de ser un nazareo desde su nacimiento y estar consagrado a Dios, como todos, no estaba exento de tentaciones. Un día, se sintió atraído por una mujer filistea en Timná, lo que desencadenó una serie de eventos que lo alejaron de su propósito. Aunque sus padres le desaconsejaron esta unión, él persistió en su deseo. Eventualmente, Sansón, al buscar un poco de dulzura en su vida, cayó en el error de acercarse a mujeres que no compartían su fe y lo condujeron a un camino de compromisos poco saludables. Esta narrativa sobre Sansón nos enseña que, aunque el poder de Dios puede obrar a través de nosotros, también debemos ser responsables con nuestras decisiones, ya que nuestras elecciones afectan no solo nuestras vidas, sino también a quienes nos rodean.
Este relato nos recuerda la constante batalla espiritual entre seguir nuestro propósito divino y ceder a las tentaciones del mundo. A medida que avanzamos en la vida, lúcidas elecciones guiadas por la fe son fundamentales para honrar el llamado que Dios nos ha dado. Se desviaron rápidamente del camino que sus padres habían seguido, obedeciendo los mandamientos del Señor. Claramente, no estaban comprometidos con la fe, pues se entregaron a la cultura circundante, traicionando al Señor. En esta etapa de su vida, Sansón, el líder, vivía de una manera que reflejaba el comportamiento del pueblo de Israel. Esta tendencia de desviación sería su ruina. Los filisteos en Gaza descubrieron que Sansón estaba con una prostituta, creyendo que finalmente lo habían atrapado. Se apostaron en la salida de la ciudad, pero cuando Sansón estaba listo para partir, hizo algo sorprendente. Simplemente tomó las puertas de la ciudad, junto con sus 2 postes, y se las llevó sobre los hombros hasta la cima de una montaña que dominaba Hebrón. Es difícil imaginar que nosotros podríamos siquiera mover esas enormes puertas unos metros en terreno plano. Este acto demuestra que, aunque Sansón estaba fuera de la voluntad de Dios, Dios aún no lo había abandonado. Sansón estaba en una espiral descendente cuando Dalila entró en su vida, y su historia se tornó aún más compleja. Un día, Sansón se fue a Gaza, donde vio a una mujer y pasó la noche con ella. La noticia sobre su presencia llegó rápidamente a los habitantes de Gaza, quienes lo rodearon, esperando en la entrada de la ciudad. Ellos decidieron esperar toda la noche, diciendo, «Al amanecer, lo mataremos». Sin embargo, Sansón, al levantarse, en medio de la noche, se llevó las puertas de la ciudad, arrancándolas con sus postes y llevándolas hasta la colina frente a Hebrón. Poco después, Sansón se enamoró de una mujer del valle de Sorek, llamada Dalila. Es evidente que Dalila era una mujer filistea, y su lealtad estaba con ellos. Los líderes filisteos se acercaron a ella, prometiéndole una sustanciosa recompensa a cambio de su ayuda para descubrir el secreto de la fuerza de Sansón. Si logras seducirlo y averiguar de dónde proviene su gran poder, podremos dominarlo, amarrarlo y volverlo impotente. Cada uno de nosotros te dará 100 siclos de plata, le dijeron. Jueces 16:5. Sansón, por su parte, era un líder elegido, pero también un ser humano con debilidades. Su historia se caracteriza por decisiones cuestionables, y a pesar de ser un nazareo desde su nacimiento y estar consagrado a Dios, como todos, no estaba exento de tentaciones. Un día, se sintió atraído por una mujer filistea en Timná, lo que desencadenó una serie de eventos que lo alejaron de su propósito. Aunque sus padres le desaconsejaron esta unión, él persistió en su deseo. Eventualmente, Sansón, al buscar un poco de dulzura en su vida, cayó en el error de acercarse a mujeres que no compartían su fe y lo condujeron a un camino de compromisos poco saludables. Esta narrativa sobre Sansón nos enseña que, aunque el poder de Dios puede obrar a través de nosotros, también debemos ser responsables con nuestras decisiones, ya que nuestras elecciones afectan no solo nuestras vidas, sino también a quienes nos rodean. Este relato nos recuerda la constante batalla espiritual entre seguir nuestro propósito divino y ceder a las tentaciones del mundo. A medida que avanzamos en la vida, lúcidas elecciones guiadas por la fe son fundamentales para honrar el llamado que Dios nos ha dado. Se desviaron rápidamente del camino que sus padres habían seguido, obedeciendo los mandamientos del Señor. Claramente, no estaban comprometidos con la fe, pues se entregaron a la cultura circundante, traicionando al Señor. En esta etapa de su vida, Sansón, el líder, vivía de una manera que reflejaba el comportamiento del pueblo de Israel. Esta tendencia de desviación sería su ruina. Los filisteos en Gaza descubrieron que Sansón estaba con una prostituta, creyendo que finalmente lo habían atrapado. Se apostaron en la salida de la ciudad, pero cuando Sansón estaba listo para partir, hizo algo sorprendente. Simplemente tomó las puertas de la ciudad, junto con sus 2 postes, y se las llevó sobre los hombros hasta la cima de una montaña que dominaba Hebrón. Es difícil imaginar que nosotros podríamos siquiera mover esas enormes puertas unos metros en terreno plano.
Este acto demuestra que, aunque Sansón estaba fuera de la voluntad de Dios, Dios aún no lo había abandonado. Sansón estaba en una espiral descendente cuando Dalila entró en su vida, y su historia se tornó aún más compleja. Un día, Sansón se fue a Gaza, donde vio a una mujer y pasó la noche con ella. La noticia sobre su presencia llegó rápidamente a los habitantes de Gaza, quienes lo rodearon, esperando en la entrada de la ciudad. Ellos decidieron esperar toda la noche, diciendo: «Al amanecer, lo mataremos». Sin embargo, Sansón, al levantarse, en medio de la noche, se llevó las puertas de la ciudad, arrancándolas con sus postes y llevándolas hasta la colina frente a Hebrón. Poco después, Sansón se enamoró de una mujer del valle de Sorek, llamada Dalila. Es evidente que Dalila era una mujer filistea, y su lealtad estaba con ellos. Los líderes filisteos se acercaron a ella, prometiéndole una sustanciosa recompensa a cambio de su ayuda para descubrir el secreto de la fuerza de Sansón. Si logras seducirlo y averiguar de dónde proviene su gran poder, podremos dominarlo, amarrarlo y volverlo impotente. Cada uno de nosotros te dará 100 siclos de plata, le dijeron. Jueces 16:5. Sin embargo, a pesar de sus éxitos, Sansón también cometió graves errores. En un momento de debilidad, se dejó llevar por una relación con una prostituta en Gaza. Esto refleja cómo, a lo largo de su vida, Sansón a menudo se encontró rodeado de tentaciones que lo alejaban de su propósito divino. Más tarde, cuando intentó reconciliarse con su esposa, se dio cuenta de que su vínculo había sido vulnerado, lo que le hizo sentir aún más frustración y rabia frente a los filisteos. La historia de Sansón es un recordatorio de que nuestras decisiones tienen consecuencias, y que sin importar las pruebas que enfrentemos, siempre existe la oportunidad de volver a Dios. En medio de sus luchas, Sansón es un ejemplo de cómo la fidelidad y la fe en Dios pueden prevalecer, incluso en las circunstancias más difíciles. La historia de su vida culmina en el juicio de los filisteos cuando, llenándose de ira por lo que le habían hecho, decidió recuperar su fuerza divina una última vez. Durante un gran festín en el templo de Dagón, Sansón oró al Señor, y con un gran empuje derribó las columnas, causando la caída del templo y la muerte de muchos filisteos. En la línea de su legado, Sansón aparece en Hebreos 11:32-33, mencionado en el Salón de la Fe, junto a otros héroes del Antiguo Testamento. Su inclusión en esta lista nos brinda esperanza, recordándonos que, aunque sus decisiones no fueron perfectas, siempre hay un camino de vuelta a Dios y una oportunidad para cumplir su voluntad. Así, confiemos plenamente en Dios y sometámonos a su agenda para nuestras vidas, sabiendo que, al hacerlo, Él bendecirá nuestras acciones y nos llevará a cumplir el propósito que ha diseñado para nosotros.